Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy trabajaremos con el codificador rotatorio. Veremos sus características, su funcionamiento. También utilizaremos una Raspberry Pi Pico y un servo. Codificaremos en MicroPython y haremos dos proyectos. Todo paso a paso de manera sencilla. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Nuestro protagonista de hoy es el codificador rotatorio o Rotary Encoder, a veces confundido con potenciómetros rotatorios. En el funcionamiento, cuando accionamos un codificador, sentimos pequeños clics con cada movimiento, además que podemos girarlo indefinidamente sin llegar a un tope, mientras que normalmente el potenciómetro permite un giro de media o 3/4 de vuelta. El codificador, al girar su eje, genera señales digitales, y no se trata de una resistencia variable como en el caso del potenciómetro. Para el proyecto de hoy, podemos utilizar solo el codificador rotatorio o, como en mi caso, un módulo, siendo el más común, fácilmente conseguible y de bajo costo, el llamado KI 040. El módulo consta, además del codificador, de un pequeño circuito impreso con 2 o 3 resistencias en su parte de atrás y 5 pines que facilitan el trabajo en protoboard. Además, si presionamos el eje en su centro, tenemos un switch sin retención que nosotros, mediante el código en MicroPython, le asignaremos una función. Veamos cómo funciona el codificador rotatorio. Lo primero que quiero mostrarte es este disco similar a un engranaje con salientes y huecos. Para facilitar la comprensión del esquema, tiene 4 huecos, pero los codificadores rotativos normalmente tienen 20 o 30, y son los clics que sentimos al girarlo. Lo segundo importante es que los 5 pines con las identificaciones CLK, DT, SW de switch, más o BCC y GND las tenemos representadas en el gráfico. Comencemos analizando esta que llamaremos posición inicial. Representamos a la derecha sobre el eje vertical o eje de las ordenadas el nivel de la señal, que puede ser alto o bajo, mientras que el eje horizontal o de las abscisas representamos el tiempo. Tenemos ACLK y DT sin estar en contacto con el plato dentado, entonces ambos contactos están conectados a través de las resistencias de pull-up a BCC, con lo cual el nivel tanto de CLK y DT es alto, estando representado en el gráfico aquí donde te recuadro de color verde. En esta segunda posición tenemos que DT entra en contacto con el plato y con GND, con lo cual DT pasa a nivel bajo o cero y CLK permanece en alto. Luego tanto CLK como DT están en contacto con el plato a GND, por lo cual ambos niveles son bajos o de cero. La siguiente posición es con DT en nivel alto y CLK bajo, para volver finalmente a la posición inicial de nuestro gráfico, con CLK y DT ambos en alto. Es importante saber que los niveles siempre son altos, solo pasan abajo en el breve tiempo que tarda en estar en contacto con el plato. Nosotros, moviendo el eje del codificador, no tenemos la posibilidad de detenernos sobre el diente del plato. De un clic a otro pasamos de un hueco al otro, y lo que nos interesa es saber si el primero que pasará a nivel bajo es DT o CLK. Recién lo vimos y lo volvemos a hacer girar en sentido horario, y DT es el primero en pasar abajo. Si giramos en sentido antihorario, el primero que pasa abajo es CLK. Ahora fácilmente podemos saber si estamos girando en sentido horario o antihorario, y en breve utilizaremos esto en nuestro código en MicroPython. El conexionado para nuestro primer proyecto es muy simple. Conectaremos el pin SW del codificador rotatorio con el GP15 de la Pico, pin físico número 20. DT del codificador con el GP14, pin físico número 19. CLK con el GP13, pin número 17. Luego nos queda el pin indicado con más del codificador con 3,3 volts, pin físico 36 de la Pico. Para finalizar, con GND del codificador y GND de la Pico en el pin físico número 38. Y eso es todo el conexionado. Algo que quiero señalarte es que los módulos pueden tener 2 o 3 resistencias, siendo los más habituales los de 2, que actúan como resistencias de pull-up para DT y CLK, mientras que los de 3, también el switch SW tiene resistencia de pull-up.
Aquí te muestro ambos modelos. Para nuestros proyectos podemos usar cualquiera de los dos módulos. Incluso podemos usar un codificador que no incluya ninguna resistencia, ya que tenemos la posibilidad de configurar la resistencia interna en la Raspberry Pi Pico. Tanto en los esquemas de funcionamiento que recién vimos, como en el código que veremos en breve, me refiero principalmente al modelo de dos resistencias, dado que es el más habitual en el mercado. Necesitaremos lo que hicimos en muchas oportunidades, tener instalado en la Raspberry Pi Pico el firmware de MicroPython, al igual que el entorno de desarrollo integrado Thonny. En el capítulo 10 vimos ambas cosas detalladamente. Te dejo una tarjetita arriba y en descripción el link al video del capítulo 10. Asegúrate de tener todo conectado como vimos recién en el conexionado y como intérprete abajo a la derecha MicroPython Raspberry Pi Pico. El código puedes descargarlo de la página de computadoras y sensores en GitHub. Link en la descripción. Comenzamos importando las librerías necesarias. Del módulo Machine importamos Pin, que se usa para controlar los GPIOs, al igual que el módulo Time, importamos Sleep para generar los delays o tiempos de espera. Establecemos al GP15 de la Pico como entrada con resistencia de pull-up y asignamos al objeto SW el interruptor del codificador rotatorio. Como vimos antes, no tiene una resistencia para establecer un valor de referencia, y al colocar al pin GP15 como entrada, debemos evitar que quede, como se suele decir, al aire. Por eso indicamos que la Pico coloque su resistencia interna a nivel alto, con pin.pullup. En esta línea hacemos la misma tarea, indicando que usaremos el GP14 como entrada, y asignamos al objeto DT. Esta vez, como el módulo incorpora una resistencia física de 10K de pull-up, no es necesario indicar pin.pullup, como sucedía con el interruptor SW. Aquí dejo el comentario de cómo debe modificarse en caso de usar un codificador rotatorio solo, sin módulo, que no incluye las resistencias de pull-up para DT y CLK. Para el caso de CLK asignamos al GP13 como entrada y mismo comentario en caso de usar un codificador rotatorio sin módulo. Creamos una variable del tipo booleana de nombre valor-anterior y asignamos un valor de true, verdadero, a modo de referencia inicial. Lo usaremos para determinar el último valor de la línea CLK y así determinar el sentido de giro cada vez que se acciona el codificador. Otra variable también booleana de nombre switch-presionado con un valor inicial de false, falso, para el estado inicial del interruptor que asumimos no se encuentra presionado. Ingresamos al bucle principal. La primera tarea es determinar si se ha girado el codificador rotatorio. Lo hacemos consultando si el valor de CLK es distinto de valor-anterior. Recordá que valor-anterior lo cargamos con un valor de true. Tanto CLK como DT tienen siempre un nivel alto equivalente a true por las resistencias de pull-up, con lo cual si no se ha girado el codificador, este condicional evalúa falso y lo pasamos por alto. Si por el contrario la línea CLK pasa a un valor bajo equivalente a false, falso, entonces sí ingresamos en el condicional y es momento de determinar el sentido del giro con una serie de otros condicionales. Si CLK tiene un valor de falso, entonces vamos a la siguiente línea. Si ahora DT tiene también un valor de falso, entonces podemos asegurar que la secuencia fue primero se activó CLK y luego DT. Esta secuencia corresponde a un giro en sentido horario. Por eso mostramos en consola el texto horario y luego aplicamos una demora de 0,2 segundos. Esta demora es a modo de antirrebote, ya que trabajamos con un dispositivo mecánico y de forma natural los contactos generan rebotes que pueden ser interpretados como giros adicionales. Al else llegamos si CLK continúa siendo falso, pero DT ahora es verdadero, lo que indica un giro en sentido antihorario. Y de la misma forma que antes, mostramos en consola en este caso el texto antihorario y la demora a modo de antirrebote. Por último, utilizamos la variable valor-anterior con el valor actual de CLK, dejando todo listo para la próxima lectura. Resta detectar la presión del interruptor, que haremos con este bloque. Detectar la presión es muy simple.
pero la idea es no repetir la detección de manera repetida. Es decir, que si se presiona y se mantiene presionado, no ejecutar la acción más de una vez. Consultamos por los valores SW y la variable switch-presionado. Esta última la usaremos como variable de control, de manera de no mostrar en consola la presión del interruptor más de una vez. Entonces el condicional evalúa verdadero si ambas condiciones se dan al mismo tiempo. Que el interruptor SW asuma un valor de falso, equivalente a presionado, y también que la variable de control switch-presionado no sea verdadero. Verás que se usa la palabra reservada NOT. Las líneas CLK, DT y SW utilizan lógica negativa. Activan con un valor de 0 lógico o falso. La variable de control switch-presionado es con lógica positiva. Por eso usamos el NOT en el condicional, para establecer bajo qué condición el mismo evalúa verdadero. En definitiva, si se ha presionado el interruptor SW y no se encontraba presionado previamente, escribimos en consola SW presionado. Y en la línea siguiente cambiamos la variable de control switch-presionado por true, verdadero. El siguiente condicional se utiliza para determinar si se ha dejado de presionar el interruptor. Por eso verás que la condición que evalúa es justamente que el valor de SW sea verdadero, indicando que se dejó de presionar, y además que switch-presionado tenga un valor de verdadero. Si es el caso, entonces volvemos a colocar la variable de control en falso, false. Si no lo has hecho aún, guarda el código en la pico preferentemente. Utilizamos el nombre codificador-rot.py y luego damos a ejecutar el script actual. Giro el eje del codificador hacia la izquierda o sentido antihorario 4 clics y en la consola se refleja correctamente. Luego presiono el switch, después 3 veces en sentido horario, vuelvo a presionar 2 veces el switch y giro una vez más en sentido horario. Todo funciona correctamente. Agreguemos ahora el servo. El servo que utilizaré es un micro servo SG90 de 9 gramos. Hemos visto la pico con servos con toda su teoría y funcionamiento en el capítulo 18. Te dejo el link en la descripción. Pasemos al esquema de conexionado. Toda la primera parte correspondiente a esta tabla que te recuadro es igual al primer proyecto que realizamos. Para este segundo solo tenemos que conectar los 3 cables del servo. En los servos SG90, el cable de color marrón es GND, el naranja VCC y el cable amarillo es de señal. Entonces ahora conectamos VCC del servo con V-Bus de la pico, que es de 5 volts y corresponde al pin físico número 40. GND del servo con GND de la pico, pin físico número 3. Y el cable de señal del servo con el GP12 de la pico, pin físico número 16. Y eso es todo el conexionado. Este segundo código puedes descargarlo de la página de computadoras y sensores en GitHub. Link en la descripción. Toda la explicación sobre PWM y Duty Cycle o ciclo de trabajo lo vimos en el capítulo 18. Vamos a centrarnos en las partes nuevas del código para no ser repetitivos. Y comenzamos con la línea 8, donde creamos un objeto con el nombre servo que será del tipo PWM asignado al pin GP12, a donde tenemos conectada la señal del servomotor. Luego establecemos la frecuencia de la señal PWM en 50 Hz, que es la adecuada para los servomotores. En la variable valor-servo se almacena el número 4586, que corresponde al valor del ciclo de trabajo de la señal a enviar al servomotor, y como vimos en el capítulo 18, equivale a ubicar el servo a 90 grados, justo en la mitad de su recorrido máximo, de 0 a 180 grados. En la variable incremento cargamos un valor de 364, que es el equivalente a 10 grados. Con cada giro o clic del codificador rotatorio, estaremos haciendo mover el servo en pasos de 10 grados. Con la función duty-u16 o micro16 del objeto servo, establecemos el valor inicial del servomotor a 90 grados, con valor-servo, cargada últimamente. En la línea anterior, mostramos por consola que hemos detectado un giro en sentido horario del codificador.
Entonces a valor-servo le restamos el valor de incremento y el resultado volvemos a asignar a valor-servo. Un decremento del valor del ciclo de trabajo genera un giro en sentido horario del servomotor. Pero antes de aplicar este valor al servo, debemos verificar que no estemos fuera del rango de valores posibles para un giro entre 0 y 180 grados. Aquí, como decrementamos, no deseamos que el valor sea menor a 1311. Nuevamente este valor lo analizamos en el capítulo 18. Entonces con el condicional consultamos si valor-servo es menor a 1311 y en caso de ser verdadero asignamos a valor-servo el valor 1311. De esta manera, aunque se continúe con el giro del codificador, nunca se pasará de este valor mínimo. Ahora sí es momento de aplicar valor-servo a servo.duty-u16 para mover el servo a su posición. La demora que ya teníamos del anterior programa la dejamos igual, ya que siempre debemos lidiar con el efecto rebote del codificador. A esta línea llegamos si el giro del codificador es en sentido antihorario, con lo cual a valor-servo le sumamos el incremento, lo opuesto a lo que hicimos antes. También verificamos que valor-servo no se encuentre fuera del rango máximo de 7862, que corresponde a 0 grados. Y aplicamos a servo.duty-u16 para acción concreta del giro. Al presionar el interruptor, la idea es que el servomotor, independientemente de la posición donde se encuentre, se ubique inmediatamente a 90 grados. Lo hacemos muy fácil, asignando a valor-servo el número 4586. A esta línea, como ya venimos haciendo, aplicamos la acción para el giro del servomotor con servo.duty-u16 con valor-servo. Si aún no lo hiciste, guardamos el código, preferentemente en la pico, con el nombre codificador-servo.py y luego damos en ejecutar el script actual. Giro el codificador a derecha 4 veces y el servo acompaña con 10 grados a cada clic. En la consola de Sony escribe 4 veces horario. Luego presiono el switch y el servo se posiciona en el centro, mientras en Sony se escribe SW presionado. Luego giro 5 veces a la izquierda y el servo se mueve 5 veces de a 10 grados, mientras en la consola escribe antihorario. Cuando finalmente presiono el switch, el servo vuelve a posicionarse en el centro con la inscripción SW presionado. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries, con nuestras computadoras. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.